Hola, buenas noches. Estamos de vuelta acá en Algo Está Despertando, hoy sábado 15 de mayo, en nuestra tercera emisión del día. Eh, Esperemos no tener problemas, acá me está avisando que mi conexión está inestable, pero bueno, buenas tardes, Clivi, ¿cómo estás? Oh, hola, buenas tardes. Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Por suerte, contenta de que este espacio crece cada vez más. Hace un rato, bueno, tuvimos dos grabaciones de Bancantes de Efecto, el segmento que sale una vez cada 15 días. Y ahora, bueno, hoy lamentablemente sin Pome, que bueno, estaba Sí, con un montón de cuestiones y nos tuvo que dejar por esta semana, pero volverán la semana, como vamos a volver todos con distintos segmentos. Se van sumando segmentos sí, a nuestro espacio y buenísimo, contenta de que crezca cada vez sí, más esto. Así que sí, tal bueno, cual. bueno, arrancamos Bueno, con esta semana de, si bien pasó bastante en los medios, no sé si tanto en cuanto a la investigación, se está haciendo lo que se tiene que hacer. Esta semana tuvimos la iniciativa de hacerle caso a la familia de Tehuel y sumarnos al pedido de difusión eh, valga la redundancia, del pedido de que se siga buscando. Tehuel de la Torre es un chico de 22 años que desapareció el día 11 de marzo de su casa de San Vicente. Fue a la localidad de Alejandro Korn a buscar trabajo eh, y nunca más volvió. Desde ese momento la familia lo está buscando. Hay dos detenidos por, por secuestro que no hablan hasta el día de hoy, y es muy importante seguir difundiendo esto para que no se lo deje de buscar. Sabemos que en este país, cuando algo no es mediático, cuando algo no genera demasiadas ganancias, no trasciende, ¿no es cierto? No se llega, bueno, la justicia no es para nosotros. sí, bueno, a ver, yo calculo que no es ingenua la invisibilización que está haciendo los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación del caso. ¿Sí? Sí, Y sí. tampoco, a ver, y además tampoco lo digo, y también se les cae un poco las caretas a un montón de organizaciones que se cuelgan banderas, pero en este caso no están haciendo poco y nada o absolutamente nada con respecto a la búsqueda de Tehuel. O sea, no puede ser que hace ya varias semanas, ¿sí? Más de un mes, 2 meses, que no se sabe absolutamente nada, y si no fuera porque se estaban autoorganizando el colectivo trans y otros colectivos más, nadie lo está buscando. Así es, porque bueno, Tehuel es un chico trans, además de eso, Tehuel tiene una familia, tiene una compañera, tiene hijos. Lo que no dije fue el nombre de los acusados hasta el momento. Uno es Oscar Alfredo Montes, que es Sí. la persona con la que él se había contactado, y Luis Alberto Ramos. Ninguno de los dos declaró absolutamente nada. Sí, y probablemente sepan de su paradero, ¿no? Pero también, a ver, porque una persona termina, o sea, llegando a buscar trabajo en estas situaciones inseguras, ¿no? También es para preguntarse y cuestionárselo. ¿Qué pasó con el cupo laboral trans? ¿Se aplica, no se aplica? ¿O Sí. simplemente distintos partidos o algún partido en particular lo utilizó para hacer campaña y luego no se encargó de regularizar que en cada ciudad realmente se implemente? No, yo creo También eso que nos en da el mucho caso de para... Campana hay muy pocas personas trans trabajando, por lo menos en el Estado, que es el que estaría garantizando, debería garantizar esto de que se cumpla el cupo.
Y así, y es así, nosotros creo que en el primer programa de Algo está despertando, allá por marzo, cuando salíamos en la FM 15, hablábamos de esto, hablábamos de la precariedad, de que el colectivo trans está totalmente marginado y termina cayendo en el trabajo informal y en los peores trabajos. Eh, si bien Sí, ninguno sí, no, garantiza demasiada nada, pero y en la completa terminan. marginalidad, Sí, 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 en la completa marginalidad y su expectativa, y eso lleva, ¿no?, a que su expectativa de vida no supere entre los 35 y 38 años, y de parte del sistema de salud también, por ejemplo acá en Campana, la realidad es que hay falta o carencia por completa de hormonas y de profesionales de la salud capacitados para atender al colectivo trans, y que no solamente esté capacitado en cuanto a la parte eh, fisiológica, en el asesoramiento en cuanto a las hormonas y demás, sino también capacitado desde un lado de perspectiva de género, ¿no? Hay sí, casos que llegan al sistema de salud, ya sea público o privado, y se les trata por un género con el cual no se autopercibe. sí, De lo cual hoy en día es preocupante que los médicos sigan, y las médicas sigan manejándose de esa forma. sí. Sí, sí, está todo muy relacionado, desde la situación del país a nivel laboral y pobreza y hasta el sistema de salud. Creo que en estos minutitos pasamos por todo. No Sí, hay, no hay un sistema que esté funcionando. sí, sí, lamentablemente no, y quienes nos tienen que quizás representar o ayudar, hacen aguas. Bueno, hablando de quienes nos tienen que representar o ayudar, ¿no?, en cuanto a los sindicatos, que un poco se habló en el bloque anterior, les quería contar un poco de cómo se fueron formando los sindicatos en Argentina, ¿no? ¿Cuál sería el origen de los sindicatos en Argentina? Para poder entender el origen de los sindicatos tendríamos que contextualizar, ¿sí? Y hablar de que entre el año 1850 y 1930, ¿sí?, la Argentina sufrió grandes transformaciones, pasó a ser desde digamos, una sociedad rural, más que nada, a un moderno sistema capitalista agroexportador. Y Sí. esto se debió gracias al gran aumento de la población en Argentina, Ujú. ¿sí? Y el aumento de la población en Argentina se debe a las oleadas Inmigratorio. inmigratorias, que sobre todo venían de Europa. Y estos Sí. trabajadores inmigrantes no solamente venían con su fuerza de trabajo, sino que además venían con sus ideas, Ujú. ¿sí? Y dentro de estas ideas encontrábamos a aquellos trabajadores que eran más afines al socialismo y otros que eran más afines a lo que es el anarquismo, ¿sí? Los anarquistas, tanto en el movimiento obrero como en la sociedad en general, tuvieron, o sea, fue fácil que fácilmente se insertaron, ¿sí? Tuvieron una gran influencia y se insertaron fácilmente en lo que fue en la sociedad, porque en cuanto a términos, digamos, culturales, no tienen grandes rivales, ¿sí? Los anarquistas llegaron y empezaron a conformar bibliotecas, a conformar teatros, a organizar actividades recreativas para niños y niñas, a organizar espacios de ocio para los trabajadores luego de las largas jornadas laborales, y además empezaron a organizar nada, medios de difusión como en los diversos periódicos que en esa época. Sí, sí. Así que bueno, no les costó ganarse la simpatía Sí, sí. de la Dentro del sociedad movimiento y obrero. del movimiento. Exacto. Y además empaparon al movimiento obrero argentino de las acciones que solían tomar los anarquistas en Europa. Por ejemplo, desde la huelga general, ¿sí?, a la toma de establecimientos, eh, nada, un sinfín de Sí. acciones. También bregaban o sea, estaban en contra, perdón, y ayudaban a reclamar contra la explotación laboral de mujeres, incluso en niños. O sea, Ujú. se empezaron a hacer eco de un montón de problemáticas que antes no, como nadie le daba no les prestaban mucha atención, ¿sí? Sí. También se empezaron a enfrentar con los rompehuelgas, incluso con la policía. En fin, esto es como un poco para contextualizar, ¿sí? Y cuáles fueron en sí, vamos a lo que es, digamos, un poquito más importante, cuáles fueron las primeras organizaciones
los trabajadores que surgieron, ¿sí? Podemos hacer una línea cronológica de los hitos que fueron llevando, ¿sí?, al surgimiento de los sindicatos. Al principio se organizó la Sociedad de Socorros Mutuos, y en 1857 surge el primer sindicato, ¿sí?, que fue el primero en hacer una huelga, que fue el Sindicato de Tipografía Bonaerense. Luego, en 1866, surge la Sociedad Rural, en 1887 la Unión Industrial, y para la década, ¿sí?, o sea, para la década de 1880 ya había alrededor de más de 21 sindicatos. Y otro hito muy importante en el movimiento obrero fue el primer Día del Trabajador, ¿sí?, el 1 de mayo de 1890. ¿Sí? Esa movilización en Argentina, bueno, primero que fue una de las grandes movilizaciones masivas que se realizó, y además en esa movilización se tomaron dos decisiones muy importantes. Primero, la de organizar la Federación Obrera, ¿sí?, que reuniera a todas las corrientes. Y luego se realizó un petitorio al cual firmaron más de 7.000 personas, y ese petitorio se lo llevó al Congreso de la Nación, y en el petitorio se sintetizaba, digamos, lo que serían las bases para los derechos de los trabajadores. Como era de esperarse, y como a veces sigue sucediendo, el Congreso de la Nación ni siquiera trató este petitorio. Así que 2 meses después surge la Federación del Trabajo Argentino. Fue la primer central obrera en toda Latinoamérica. Y en 1901, ¿sí?, los socialistas, por un lado, y los anarquistas, crean lo que es la FOA, que es la Federación de Obreros Argentinos, pero no duró mucho esta amistad entre socialistas y anarquistas. Se dividen, y por un lado queda la FORA, y por otro lado la UGT. La FORA era la que estaba integrada más que nada por anarquistas. Anarquista. Sí, y en 1919 surge la OIT. A todo esto, en paralelo, ¿sí?, obviamente el gobierno comenzó a reprimir a este movimiento obrero que empezaba a tomar vuelo por el pedido del sector empresarial, ¿sí? Entonces empezaron a reprimir el movimiento obrero. Y ahí ocurrieron varios hitos también, como la masacre de 1909, que fue durante también la celebración, no celebración, sino durante un acto del 1 de mayo. Exacto, ya que se lo tomaba como un día de lucha y no como un día de celebración en ese momento, que bueno, hoy en día se lo toma como celebración cuando originalmente era es un día de lucha. Bueno, luego implementaron la ley de residencia, como la mayoría de los anarquistas o de los socialistas, ¿sí?, que, digamos, fogoneaban el movimiento obrero, eran extranjeros. Con la ley de residencia, a donde lo atrapaban, digamos, lo agarraban en alguna movilización o en alguna toma de fábrica, se lo encarcelaba y luego se lo enviaba al país de origen. Entonces, con esa ley de residencia empezaron de a poco, ¿sí?, a desgranar lo que era el movimiento obrero. Bueno, la represión en la Patagonia, ¿sí?, y la Semana Trágica, en la cual fueron asesinados más de 800 trabajadores. En respuesta a estos asesinatos, bueno, la FORA organizó una huelga general. O sea, de a poco el gobierno empezó a atacar al movimiento obrero, lo empezó a desgranar, lo empezó a fragmentar, hasta que, bueno, la FORA queda en la ilegalidad y toma la posta, o sea, surge la CGT, y como, digamos, una especie de reemplazo, entre comillas, de la FORA, ¿sí? Igualmente, oficialmente, o sea, primero surge en 1930, pero oficialmente la CGT empieza a funcionar bien en 1936, no me equivoco. La diferencia principal entre la CGT y la FORA es que a partir de que surge la CGT, la primera vez que los dirigentes sindicales, por el labor sindical, tienen una remuneración económica, y que antes no la tenían. Y con respecto al Estado, si nosotros ya habíamos charlado, ¿no?, de que los anarquistas no están a favor del Estado, la CGT tiene unas características más bien nacionalistas. Claro. ¿Sí? Y empieza a articularse con el Estado. Lo cual, bueno, después vamos a ver cómo termina todo. Sí. Una idea tenemos en la actualidad de cómo terminó. Sabemos un poco cómo terminó esto. Bien, luego surge la Secretaría de Trabajo, y ya un poco el resto de la historia la conocemos, la historia de la CGT vinculada con el peronismo y demás, porque esa historia sí aparece en los libros de historia de secundaria. Claro.
porque Sí, esa sí. parte no les convenía omitirla, digamos. Bien, o sea, tanto, a ver, luego con el golpe de 76, a ver, se persiguió a un montón de dirigentes sindicales, ¿sí? A muchos, bueno, los desaparecieron, los secuestraron, y con respecto a las pocas y pequeñas organizaciones de trabajadores independientes que quedaban, directamente las desarticularon por completo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un salto en la historia. Con el menemismo la CGT se fragmenta, ¿sí? Y queda por un lado la CTA, el MTA y, bueno, y la CGT. Sí. ¿Sí? Ahora, si bien a lo largo de diversos gobiernos, gracias a los sindicatos, se han logrado llegar a que se concreten aquellos reclamos que el movimiento obrero original venía reclamando, ¿sí? Hoy en día. Que son reclamos de otra época y que corresponden a otra época. Exacto. Sí, sí. Hoy en día los sindicatos, a ver, la gente, la gente común, la gente común del trabajador, ¿se siente realmente representado por el sindicalismo actual? O sea, son preguntas, ¿no? Como para ir reflexionando a raíz de todo esto. Y las listas de algunos sindicatos deberían estar ligadas a los partidos. Que un sindicato esté ligado a un partido, le garantiza al trabajador que cuando ese partido sea oficialista, va a seguir defendiendo los derechos del trabajador como cuando ese partido era opositor. Mm. No, no, Dejo las claramente. preguntas y las tiro que las agarre el viento. Sí, sí, Y sí. que cada cual llega a sus conclusiones desde sus hogares. Pero la realidad es que, por ejemplo, a diferencia de que en el movimiento obrero de años atrás, que se hacían otra de las prácticas que también tomó el movimiento obrero del anarquismo, eran las asambleas, ¿sí? Completamente horizontales, y que cada trabajador tenía la misma voz y que ninguna voz valía más que otra, ¿sí? Hoy en día no vemos que haya asambleas horizontales en los sindicatos. De hecho, No. es Es mala raro ver, palabra, asamblea. exacto, No un solo en problema los pedir una sindicatos, asamblea. no solo en sindicatos, sino en los centros de estudio es mala palabra, donde se supone que uno va a aprender, va a instruirse. Digo, ¿cómo se llegó hasta acá también, no? Para que termine siendo mala Sí, palabra. sí, que de hecho que los centros de estudio, los centros de estudiantes, o sea, no, son igual de importante que los sindicatos. O sea, el movimiento estudiantil es sumamente importante. Entonces no puede ser que un centro de estudiantes tampoco tenga no tenga asambleas por lo menos una vez al mes con todos los estudiantes, no solamente con las personas que conforman el centro de estudiantes. Sí. Lo mismo los sindicatos. Los sindicatos tendrán que tener asambleas abiertas. O sea, a ver, se entiende y no somos ingenuas de que el número de trabajadores es inmenso, Sí. pero se pueden organizar igualmente asambleas abiertas para todas las personas que estén afiliadas Sí. a ese sindicato, ¿sí? Aunque sea también una vez al mes. Sí, o Y por lo mismo, sectores. Si hay intención, se busca la exacto, manera de hacerlas efectivas. exacto. Y que todos, o sea, todas las personas que estén afiliadas a determinado sindicato puedan expresar, ¿sí? Si están en conformidad o si están en incidencia o qué propuestas nuevas tienen, ¿sí? Porque de Claro. esa forma se va nutriendo el movimiento y de esa forma se va llevando a cabo una lucha en pos de mejores condiciones de trabajo. Ujú. O en el caso de los estudiantes, en pos de mejores condiciones de estudio. Sí. ¿Sí? Sí, Así sí. como también debería quizás hacerse asambleas abiertas, ¿sí? En las fábricas, donde de vuelta los trabajadores tomen la posta, ¿sí? Y se organicen independientemente del color político partidario, perdón, que pueda llegar a tener el sindicato. Sí. Entonces, estaría bueno volver a como era antes, en que los trabajadores se organizaban de forma independiente. De casualidad, ¿sí? Que toda la historia sobre los orígenes del movimiento obrero, que era de forma independiente, no se suele contar. Y cuando de repente aparece un grupo de trabajadores que se quiere empezar a organizar de forma independiente, son censurados, son bastardeados, desvalorizados, y los tratan de, bueno, no, son dos o tres gatos locos, pero bien que a esos dos o tres gatos locos les tienen un poco de miedo,
Sí, en y ciertos que sectores y saben que empiezan a mover el avispero. después cuando se dan las conquistas de los derechos, las disfrutan todos. Porque es Exacto. así, no solamente los 2 o 3 gatos locos. Mira, me estaba acordando que hace unos años atrás, cuando empezamos con la docencia, una compañera trabajaba en un colegio privado y terminaron echándola porque había estado más de 4 clases hablando sobre anarquismo, sobre origen del movimiento obrero. O sea, si pasan las escuelas, Sí, eh, imagínate. ¿cómo será, no? Y también mientras hablabas de esto, pensaba que es algo que estuvimos hablando entre nosotras, que esta semana, con el tema este del ex agente de la CIDE, Carlos Lorenzati, contratado por la municipalidad, cómo lo difunden los medios, y leo un comentario que me llamó mucho la atención, que después fue borrado, junto con las respuestas a ese comentario, tristemente, de alguien que hablaba de una persona desaparecida, puntualmente del papá de Carlos Gómez, que estuvo en el sector anterior, diciendo que, claro, ¿cómo no lo iban a desaparecer si estaba panfleteando en el comedor de la fábrica? O Como si sea, fuese un delito panfletear. panfletear, o sea, intentar que la gente salga de su ignorancia, y bueno, esto es lo que nos queda, ¿no es cierto? Pero bueno, todo está relacionado. Sí, sí, a ver, es que gran parte, o sea, obviamente el sector empresarial siempre estuvo en contra de la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Siempre estuvo en contra. Pero luego este tipo de pensamiento quizás, o de ideología, así de, ay no, ¿cómo él o la trabajadora se va a organizar en contra del patrón? ¿No? Esta ideología fue impregnando al resto de las clases sociales. Claro, Porque que luego, Roca obviamente, acá en los Campana medios. nos da trabajo. ¿Cómo vamos a hablar mal? Claro, ¿cómo te vas a oponer a Roca si es el que ¿Qué es el dueño seríamos de nosotros Campana, sin digamos la realidad? Roca? Claro, ¿entendés? Y en realidad Roca está flotando en un mar de guita, Y de mientras, ilegalidades. mientras están los y las trabajadoras de Ciderca, bueno, Tenaris, trabajando a veces en condiciones que son sumamente perjudiciales para su salud. Sí, A ver, el sector de acería, sin ir más lejos. Y sí, por otro sí. lado, también todo Campana se come la contaminación de su fábrica, y bueno, ni hablar de la contaminación que nos comemos por Axion, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, igualmente Roca también nos envenenaba poquito. Un poco. Así que bueno, es un llamado quizás a la reflexión Sí. eh, sobre el carácter de los sindicatos, eh, y un llamado quizás también de atención hacia los sindicatos que frente al el disenso anulan los canales de comunicación que en este momento hay. A ver, en medio de una pandemia no se puede hacer, digamos, una asamblea de afiliados o delegados en el sindicato, porque bueno, COVID. Entonces los únicos medios de comunicación que hay son quizás el Facebook o los grupos de WhatsApp, que se convierte, hoy en día los grupos de WhatsApp son un buen lugar de debate. Sí. Entonces, ¿por qué se anula? ¿Por qué se bloquea o no se deja que los afiliados, ¿sí?, comenten? ¿Cuál es Hay el problema ahí? censura. ¿No es un acto antidemocrático también para aquellos que se abanderan de la democracia? Es para Lo tiro pensarlo. también, lo tiro también, y que lo agarre el viento al comentario. Bueno. Bueno, eso por hoy. Hoy, un ejemplo, por ejemplo, de trabajadores que se están organizando de forma independiente sería un grupo de docentes que también se está organizando de forma independiente a partir, ¿no?, de el reclamo para la suspensión de las clases presenciales, que bueno, hoy en día estamos en la virtualidad, pero sabemos que igualmente hay un sector que está pujando para que se vuelva a la presencialidad, como vimos ayer, ¿sí?, que referentes, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical están pidiendo la apertura de las escuelas y la vuelta a la presencialidad, a pesar de que las terapias de terapia intensiva, perdón, a pesar de que los sectores, ¿no?, de los hospitales, la parte de terapia intensiva,
no tienen camas, ¿sí? No. Y las mismas personas que trabajan en terapia intensiva no dan abasto con la cantidad de casos. Eso Los te iba a decir, cuales, los médicos mismos piden por favor que nos cuidemos. Y una cosa que a mí personalmente me da mucha bronca cuando leo en las redes, esto de que los docentes no quieren ir a trabajar. Primero, los docentes estamos trabajando. El que dice eso no tiene hijos en edad escolar, evidentemente. Porque además lo digo como madre, no doy abasto con todo lo que estamos haciendo en casa, con las tareas y demás. Y entonces enseguida salta a la comparación con que los médicos y enfermeras no pueden elegir. Y no pueden elegir. Lamentablemente están en el frente por una cuestión de obligación. Si pudieran elegir, lógica además, ¿no? si pudieran, se quedarían en la casa, obviamente. No quiere decir que nosotros tengamos que recargarlos de trabajo solamente porque ellos no pueden elegir, ¿no? Sí, o simplemente por el capricho de un sector, o simplemente por justamente el capricho de un sector, que es el sector, por ejemplo, de las escuelas privadas, que necesita abrir sus puertas, y necesita volver a la presencialidad para justificar las grandes cuotas de dinero que le cobra a madres y padres. Y que siguen aumentando. Que siguen aumentando a pesar de todo. ¿Sí? Pero bueno, vos no te preocupes tanto por las escuelas privadas porque van a saber buscar la vuelta, ¿no es cierto? Sí, como aquellas escuelas o jardines que están abriendo, que se sabe que en Campana están abriendo sus puertas, Privadas. en un contexto que no deberían abrirse, ¿sí? Totalmente ilegal. Exactamente. Se sabe que hay escuelas, institutos de educación privada que están abriendo sus puertas, están convocando a sus estudiantes, a pesar de que estamos en medio de una pandemia, a pesar de que estamos en fase 2, con tal de seguir cobrando sus cuotas. Total, si el pibe se enferma, a puertas cerradas, no pasa nada. sin uniformes. O sea que estamos tirando la bomba de que hay escuelas privadas hoy en día en Campana que están trabajando a puertas cerradas con alumnos, grupos reducidos, en un marco de total ilegalidad. Exacto, sí, que de hecho, no es por tirarle flores ni nada, ¿no? Pero bueno, el gobernador de la provincia habilitó la posibilidad de denunciar estas instituciones educativas que a pesar de que estemos en fase 2, abran sus puertas, ¿no? Sí. Bueno, no quería dejar pasar tampoco en relación a esto, contar el caso de una compañera nuestra, Carolina, que está con COVID, a pesar de estar vacunada, porque otra de las cosas que dicen es por qué no estamos en las escuelas si estamos vacunados. La verdad es que la mayoría de nosotros solamente recibió la primera dosis. En el caso de Carolina, nos vacunamos creo que las 3 del mismo día. Y Caro en este momento la está pasando muy mal, realmente muy mal. Y así un montón de docentes, incluso docentes jóvenes, ¿no? Gente grande, se está muriendo, docentes, auxiliares, en el caso de Cava, es mucho más grande. O sea, ¿de qué estamos Sí, discutiendo? creo que ya van más de 85 docentes que fallecieron de COVID. Que se sabe que contrajeron el COVID dentro de las escuelas. Claro. O sea, a pesar de que tenemos casi 100 personas, 100 docentes que fallecieron de COVID, Sí. siguen pidiendo la apertura o sea, la vuelta a las clases presenciales. O sea, sinceramente las personas que están haciendo eso son cómplices de estas muertes. Sí, incluso Porque acá en el poder Campana, político lo que hace es responder a la presión que recibe, obvio, ¿no? Sí. Acá en Campana tenemos el caso de Estela Flores, que murió, si yo no me equivoco, en noviembre o diciembre, no recuerdo bien exactamente la fecha, pero que contrajo COVID en una escuela. Sí, porque el año pasado, a ver, a pesar de que era virtual, sí, todas las clases fueron virtuales el año pasado, había un montón de docentes que, o sea, los directivos de por sí tenían que ir al colegio, a las escuelas, y luego estaban los docentes voluntarios que iban a entregar los bolsones de alimentos, los cuadernillos, etc. Sí. Sí. Ese es el panorama. Bien, bueno. No sé si hay algo más para solamente agregar. hacer esta reflexión sobre lo que decís vos, ¿no? De lo tiro y que se lo lleve el viento.
esperemos Sí, que el viento lo lleve para donde lo tiene que llevar. sí, y que bueno, nada, también sería un llamado a todos y todas las trabajadoras y trabajadores de empezar a replantearse otra vez, ¿no? Si no vale la pena empezar a organizarse de forma independiente. Hay A otras ver, posibilidades. los sindicatos, o sea, siempre han sido una herramienta de lucha y son una herramienta de lucha. El tema es que cuando no se da espacio a que los trabajadores y las trabajadoras se expresen libremente, entonces ahí surge un problema. Si realmente no nos dan el espacio para mostrarnos, o sea, en conformidad o plantear nuestras dudas, entonces no está funcionando, no está Ujú. funcionando correctamente. Sí, sí. Y eso, que siempre está la posibilidad de organizarse por fuera de los sindicatos, de organizarse por sectores en la fábrica, con tus compañeros, con los que ves todos los días, con los que sabés que están pasando por lo mismo que vos. Por ejemplo, en la fábrica, pasa lo mismo en las escuelas. El tema es organizarse y no dejar que esta aplanadora nos siga pasando por encima. Sí, sí, porque si no cada vez estamos más flexibilizados, o sea, con Carpa nos están quitando derechos que durante años nos costó conseguir. Sí, sí. En el caso de la docencia, tenemos un montón de colegas que no han podido titularizar o no han podido tomar horas debido a que ahora, bueno, los actos virtuales, para tomar horas de clases, demoran un montón. Está bien que esto ya depende un poquito más arriba, pero bueno, también es un reclamo, ¿no? De que se agilicen los actos virtuales para para que más personas puedan acceder y cubrir esas horas. Porque Sí, ojo que también se habla a de... nivel local también Sí, tienen sí. parte de la decisión y deciden no evaluar. Bueno, ese es mi caso, por ejemplo. Yo en este momento no estoy pudiendo trabajar porque recién, bueno, las inscripciones no se están haciendo como deberían Claro. hacerse. Es un día por semana para inscribirte, un ratito. Empieza a las 9 de la mañana, vos mandás un mail a las 9:15 y ya te dicen que no hay lugar porque dan solamente 20 números. No, Y no. bueno, los chicos también hay chicos sin clases, hay chicos sin docentes, pero no es porque no queremos Claro, trabajar. claro, es que, a ver, la vuelta a la presencialidad no garantiza que puedan tener clases, o sea, que No, puedan acceder a todos los contenidos, porque si los docentes no pueden tomar horas, y si los no, docentes no, están en forma de COVID, no van a tener nadie que les dé clase, por más no, que se vuelva a la presencialidad. no, no, no. Si se siguen enfermando los docentes, no van a tener nadie que les dé clase. Sí, Es sí, así. es Pero así. bueno, no lo entiendan. Bueno, Clivi, muchísimas gracias por esto, todo esto que nos enseñaste hoy, es muy importante hablarlo, no se habla demasiado y me parece que está bueno para que el que recién está empezando a laburar, los que tenemos mucha gente joven que nos escucha, saber que la organización es posible y que no estamos solos, porque uno piensa que es uno solo el que no llega a fin de mes, el que tiene problemas con la obra social, y no estamos solos, porque nos ponemos a hablar con el compañero y el compañero le pasa lo mismo, y a todos nos cuesta decirlo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Clivi. No, gracias a Nos vos. vemos en la semana. Nos Vamos a vemos. estar hablando probablemente sobre ambientalismo. Ujú. Y bueno, buenas noches y buena Buenas semana. noches. Hasta Igualmente. luego. Chao, chao.